Estamos acá ¿Qué con tal, Eduardo Marcela? Levi Yayati ¿Qué tal? escuchándote. ¿Me resumí ¿Qué tal, Eduardo? brevemente Sí. por qué viajó Massa y por qué ahora el Fondo Monetario cree que nos va a ir peor? Bueno, ¿por qué viajó el ministro Sergio Massa? Tiene que ver muy directamente con las negociaciones que empezaron, si se les puede llamar negociaciones, por lo menos conversaciones con el fondo, nuevamente cuando estuvieron a fines del mes pasado el presidente Alberto Fernández con Massa, que también se había sumado a la reunión, dado que, bueno, tienen que terminar de cumplir con el cuadro que tienen que mostrarle ante, sobre todo, las autoridades monetarias, pero de Estados Unidos, ¿no? Con la Secretaría del Tesoro, que no estaba, parece, según trascendidos, que llegaron hasta mí, muy convencidos respecto de cómo se compensa los problemas que tuvieron las cuentas de la Argentina con la sequía, ¿no? Fue uno de los principales argumentos que llevó Alberto Fernández y también Sergio Massa. Y entonces lo que proponía el presidente Joe Biden fue justamente tratar de mostrar algo que compensara cómo se puede arreglar, digamos, este relax que pide Argentina en las metas fiscales y en las metas monetarias, sobre todo las metas de reservas, ¿no? Que son producidos justamente por... Pero ya eso ya estaba acordado. ¿Otra vez más se va a toquetear eso? Mirá, está acordado, pero hasta ahí nomás, porque tenemos la famosa meta del déficit fiscal del 1,9% que puso el FMI para la última revisión, pero proyectándolo hacia fin de año, que va a ser imposible de cumplir. Esa meta todavía no fue discutida del todo, pero atención porque va a haber una charla, la pidió la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, antes de que Massa llegue el jueves aquí a los Estados Unidos para hablar con las autoridades del Fondo Monetario, para ver justamente cómo se encara esto y cómo se presenta, digamos, la compensación de lo que va a ser la sequía. Es decir, qué plan se tiene para, sobre todo, la explotación energética, ¿no? En Vaca Muerta, en el adelanto de inversiones en la explotación. Sí, porque no se puede importar el año que viene porque no sé con qué dólares. Escúchame, Adri, haceme un punto acá que le quiero preguntar a Eduardo. Sí. ¿Cómo te suena todo esto? Dale. Están moviendo mucho las manos, pero básicamente no pueden cumplir y el fondo tampoco quiere salirse, entonces es más bien un divertimento para justificar que básicamente continúen con el programa hasta que venga un nuevo gobierno. Bien, lo que él mencionaba, es importante. La negociación sobre la revisión de las metas de reservas se hicieron con un pronóstico de pérdida por cosecha menor al real, quedaron cortas e implicaban una acumulación de aproximadamente 5.000 millones de dólares de reservas netas en el segundo semestre en la Argentina, que es totalmente imposible. Nadie lo cree, ni el fondo, ni Massa, ni el gobierno, pero hacen como que lo creen porque no tienen otra alternativa, sino el fondo tendría que retirarse y precipitar un nuevo 2001 y nadie quiere hacer eso. Entonces, todo lo demás es parte de una suerte de desfile de propuestas y de diálogos que lo que aspiran es a llegar hasta fin de año y que alguien arregle esto. Pero no, yo no esperaría mucho más de eso. Adri, en Estados Unidos, ya sé, siempre te hago esta pregunta y imagino la respuesta. ¿A alguien le importa lo que pasa en Argentina? Digo, las editoriales, que a veces son muy críticas también en su mirada de la economía. Mira, en este momento, digamos, se están descontando un cambio de gobierno en general. Es de lo que se habla y se habla de por qué podría cambiar la suerte el año que viene para la Argentina en cuanto a inversión en el sector de energía sobre todo, ¿no? Parece que como que ya aburrió esto de hablar de esta superinflación que tiene la Argentina. No me gusta hablar a mí en particular de superinflación porque no es una hiper, pero bueno, tenemos un 100% anual. Es como hablar del primer mundo y el tercer mundo. ¿Viste que nunca se habla del segundo mundo? ¿Cuál es el segundo mundo? Bueno, esto sería una suerte de superinflación que hace que el tema sea recurrente. Claro, pero nadie lo nombra, no existe. En nuestra época, hablo de los 80, sí. Se hablaba de mundo en vías de desarrollo, se suponía que íbamos a llegar al primer mundo en algún momento y eso nunca sucedió. Bueno, sí, o un periodo de transición, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Aquí simplemente se trata de hablar de la Argentina como de una oportunidad, pero porque imaginan
que todo lo que se hizo en la Argentina se agotó ya y que se viene una nueva etapa. Eso es, resumiéndote, lo que se ve en la revista Forbes, por ejemplo, o en Barron's, donde les gusta jugar un poco con futurología, porque bueno, claro, hasta ahora se sabe que peor que esto no Adri, gracias, amigo. Sí. En cualquier momento volvemos con vos. Bueno, Por favor. Ese futuro existe. ese está futuro claro. existe lo que pasa es que hay que transitar el mientras No es algo tanto. este inmediato, futuro. no es que van a venir todas esas inversiones a recursos naturales argentinos el primer año. Van a venir algunas, pero las exportaciones, el boom va a llevar un poco de tiempo de que se produzca. Pero que tenemos un montón de recursos de todo tipo no explotados, eso es cierto. ¿sí? Lo que pasa es que esa explotación genera un tiempo y obviamente no va a ser para este año. Ahora, Marce, ¿me puedo poner en votante de Cambiemos? Si yo fuera favor. votante de Cambiemos y te digo, Eduardo, yo confié en 2015 y salió lo que salió. ¿Por qué ahora debería darles una segunda chance y no ir hacia alguien distinto que viene nuevo y me dice, soy Javier Milei y voy a poner una bomba en el Banco Central? Bueno, primero, ¿por qué votarías a alguien? Sin hablar que de quiere Milei, poner- digo, ¿por qué la segunda chance? Pero señor? ¿por qué votarías a alguien que quiere poner una bomba en el Banco Central? La Porque primera pregunta. descreo de la política, porque hace 10 años que gano menos de lo que me dice la Pero inflación. entonces pasá a la clandestinidad, digo, porque básicamente estamos Déjate, hablando bueno, barba ya descreo tenés. de la política y mi reacción es, Pero la gente, lamentablemente, de todas formas... está te- sucediendo. No, por eso. No, yo lo entiendo perfectamente. Yo para y te bajarlo digo bien a una tierra, cosa, yo- a veces a uno también le pasa, pero El hartazgo. te digo dos o tres cosas. Primero, ha habido un aprendizaje. Bien. ¿sí? No porque antes no teníamos experiencia o no teníamos experiencia, sino porque hicimos algunas cosas, nos fue mal. Entonces ahora entendemos que si hacemos esas mismas cosas Remes nos va a ir dijo igual de eso. mal. Remes Lenikov dijo Sí. justamente Y lo que después vos vino la estás semana diciendo. pasada. Que algo de aprendizaje ha habido. Entre ese aprendizaje aprendimos a que más que ir de frente contra la pared, tenemos que encontrar las diagonales para que no choquemos y terminemos 2 pasos para atrás. Eso es fundamental. Cuando uno habla de la coalición y habla de acuerdos, y no estoy hablando de consensos, para nada. Nadie va a tener consensos con el próximo gobierno al principio. El consenso se genera cuando tenés un éxito, no cuando empezás. Pero tenés que tener alguna manera de que no haya obstrucciones que hagan que se repita una situación como la del 2016 al 2019, en donde había muchísimas ideas de reforma y no se pudo pasar ninguna reforma. La única que se pasó fue la fiscal y lamentablemente no persistió. Hablábamos de la reforma previsional, estaba en la ley. Salió por unanimidad, casi todo el mundo votó a favor, nadie levantó la reforma. Entonces, algunas de estas cosas aprendimos, que nosotros tenemos que buscar la diagonal para que llevar a bien puerto las propuestas. No tanto para ir rápido y mostrar que estamos sudando fuerte, sino para que después esas reformas queden ahí por 10 años, por 20 años. Y después vamos a ir Más por allá del más mandato. reformas, porque el mundo cambia. Nosotros tenemos como 2 películas. La película que vemos en la televisión es una película cotidiana, coyuntural, pero detrás están pasando un montón de cosas que una vez que hagamos estas primeras reformas vamos a tener que seguir cambiando, tocando las cosas, arreglando el motor todo el tiempo. Eduardo, te quiero hacer una última pregunta y sé que es difícil hablar en Argentina del sistema bancario ligado a los ahorristas y ligado a los depósitos. Pero hay una situación que entiendo que se está analizando con mucha preocupación en distintas entidades financieras que tiene que ver con la cantidad de bonos del Tesoro que tienen esos bancos. Es decir, el Tesoro emite todo el tiempo bonos, los bancos lo compran, no sé si tienen otra posibilidad, pero el punto es que no compran con su capital, compran con los depósitos de la gente. ¿Qué pasa con la próxima gestión? ¿Va a cumplir en pagar lo que esos bonos demandan? Mira, ¿O yo te digo lo que pienso yo. es difícil de abonar eso? Un economista sabe lo que pienso porque ya lo insinué antes. Yo te digo que hay que recuperar el financiamiento. O sea que lo último que quieres hacer es un evento de default. Porque si nosotros centramos en algún tipo de reestructuración que pueda ser percibida, aunque sea a la distancia, como un evento de crédito, un evento de default, ese financiamiento no lo recuperás en 4 años. Y son nuestros 4 años. Así que la idea es mejor no ir por esa discusión. Ahora, sí es cierto que el gobierno está jugando muy al filo con la capacidad del Banco Central de intermediarlo como agente financiero. El gobierno no tiene quien le preste y de pronto no tiene cómo renovar los títulos del Tesoro que vencen. Entonces lo que hace es le pide al Banco Central que se los compre y el Banco Central después emite su propia deuda
para colocársela a los bancos, que a su vez lo que hacen es comprarla con los depósitos de los depositantes. Con intereses que después hay que pagar cada vez más altos. El interés tampoco es tan alto porque en términos de la inflación, como la inflación sube, el interés siempre queda a posteriori, queda un poco rezagado en relación a la inflación. Pero sí estás distorsionando la función del sistema bancario y sobre todo el rol del Banco Central, que hoy está haciendo de fronting del Tesoro, porque el Tesoro no tiene forma de colocar sus papeles. Y de hecho, en el último canje hicieron algo que parecía haber salido de ese círculo vicioso, pero fue a expensas de ponerle a los bonos una cláusula que implica que el central te garantiza que en el caso de que los quieras rescatar, te los rescatan en el día, con lo cual, de nuevo, el central tuvo que poner su propio riesgo, su balance, para asegurar que el Tesoro tenga, por lo menos, no te digo financiamiento, pero por lo menos la forma de refinanciar lo que se le va venciendo. Eso es peligroso, desearía que no lo hicieran. Desearía que lo redujeran de aquí a fin de año, pero sobre todo espero que no lo sigan profundizando, porque hay soluciones técnicas para casi todo, pero hay límites por encima de lo cual ya no hay soluciones técnicas. No es magia, es la economía. Hay un límite, ¿no? Estamos jugando muy al límite, tratemos de no cruzar ese límite. Buena advertencia.